Perfecto. En ese corto video les va a quedar el postmercado del día jueves 14 de agosto. Como recordarán, este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma individual estuvimos operando la sesión de Nueva York. Recordemos chicos que yo el día de ayer les había mostrado este descuento, ¿cierto? Era un descuento que había superado los porcentajes de mayor probabilidad, pero si bien todavía se seguía manteniendo en más o menos un 80% de descuento, que de igual forma sigue siendo un muy buen descuento, ¿cierto? No son los de mayores probabilidad ni los que usamos nosotros, pero sin duda sigue siendo un buen descuento, chicos. Les había compartido también que a pesar de que haya superado esos porcentajes de descuento, yo todavía seguía viendo ventas, ¿cierto? Seguía viendo ventas porque este rompimiento de la estructura en la temporalidad de un día es muy convincente, ¿cierto? Entonces, lo que espero es que teóricamente el mercado venga a crear un lower low superior al anterior lower low y de esa forma siga una secuencia bajista, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, en la temporalidad de una hora, desde el día de ayer, déjenme yo por aquí hago replay. Entonces, desde el día de ayer, chicos, yo había marcado este vacío en la temporalidad de una hora, ¿sí? Era un vacío que, como ya lo vimos, en la temporalidad diaria tenía un descuento de más o menos el 80%, ¿vale? Era un buen descuento, un buen vacío, teníamos una confluencia ahí, entonces era una muy buena zona para pensar que tal vez el mercado ya le dio fin a ese retroceso en compra y por fin se vendrá un nuevo impulso en ventas, ¿vale? Es lo que sigo mirando todavía. En Londres, para el día de hoy, chicos, vamos a 15 minutos, acerquémonos un poco más. Realmente, chicos, Londres para el día de hoy estuvo muy confuso, ¿vale? Inicialmente, en esta primera zona que está aquí, se generó una divergencia, chicos, una divergencia. Vemos que en el eurodólar manipula por poquito el low de Asia, ¿cierto? Mientras que en el índice teníamos, por ejemplo, el high por aquí, lo voy a dibujar, chicos, para hacerlo un poco más visual. Teníamos el high de Asia y vemos que sobraba mucho espacio entre el high y hasta donde llegó el mercado actualmente. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos divergencia invertida. Realmente sí había divergencia, ¿cierto? Divergencia común y corriente, pero cuando pasan estos escenarios, chicos, es decir, que uno manipula y el otro le falta mucho por manipular, es cuando nosotros notamos o hemos notado que la divergencia no se genera como se debería generar, sino que se da a la inversa, ¿sí? Era una divergencia, chicos, para compra, ¿vale? En el eurodólar manipuló, entonces yo me fijo en el que manipuló y quien manipula hará una reversión. Entonces, claramente era una divergencia para compra, pero como vimos este pequeño detalle en el índice, dijimos, no, eso es muy probable de que sea una divergencia invertida. Es decir, que lo que en últimas termine haciendo el mercado es tratar de igualar un poco más, ¿cierto? La altura de ese high. Y por lo tanto, si en el índice sube, en el euro dólar va a bajar, ¿ok? Sin embargo, chicos, recuerden, teníamos la divergencia, ¿cierto? Teniendo la proyección de que posiblemente era una divergencia invertida. Pero notemos, chicos, que en la temporalidad de 5 minutos el mercado nos engañó, ¿cierto? O trató de engañarnos, porque no nos engañó porque no entramos. Vamos a adelantar un poco más y fíjense, chicos, voy a retrasar una velita más. Y fíjense chicos que entonces en la temporalidad de 5 minutos, muchachos, estamos viendo el rompimiento del lower high. ¿Sí? Estamos viendo el rompimiento de la estructura y el quiebre del order block. Es decir, que si hubiésemos tenido en cuenta la divergencia, ¿cierto? Como se conoce, como conceptualmente la hemos conocido desde el principio, y al ver este dibujito en 5 minutos, vamos a adelantar la siguiente vela activa el orden en quiebre. Entonces, al tener la divergencia, ¿cierto? Como concepto que conocemos desde el principio, se haría nuestra confirmación de 15 minutos. Y en 5 minutos, chicos, se dio el dibujito, entonces era una potencial entrada
para compras, ¿cierto? Incluso yo alcancé a poner la herramienta riesgo-beneficio, creo que puse más o menos unos 10 pips de stop loss, ahí, ¿cierto? Más o menos este iba a ser nuestro PL intermedio, un poquito más arriba iba a estar nuestro objetivo final. Pero entonces, chicos, miren cómo el mercado nos engaña, ¿vale? Hizo el rompimiento de la estructura, nos dio el dibujito en 5 minutos y en 15 minutos teníamos la divergencia. Era una entrada, chicos, cantada, ¿cierto? Claramente nosotros vimos ese detalle que les acabé de mostrar de la divergencia invertida y también estábamos mirando la estructura en la temporalidad diaria, ¿cierto? Que podría obviamente darnos indicios de realmente las intenciones del mercado, ¿ok? Entonces, el mercado en este momento, chicos, trató de engañarnos, ¿cierto? Afortunadamente, no caímos en la trampa porque nos quedamos conectados un rato más y vimos que pasó exactamente lo que pasa cuando hay divergencias invertidas. Chicos, miren que aquí el euro dólar terminó bajando, ¿cierto? Y como por consecuencia, el dibujito que les había hecho aquí, ¿cierto? Denme un segundo, aquí había mucha diferencia para llegar a manipular ese high. Entonces, lo que hizo el índice, ese es el índice, lo que hizo el índice fue lo que les mencioné hace un ratico, es tratar de igualar un poco más la altura del high. Y naturalmente, si aquí sube en el euro dólar, como consecuencia, va a bajar, chicos, y miremos que eso fue lo que hizo, ¿sí? Eso fue lo que hizo, una divergencia invertida. Eso para mí, chicos, es una confirmación, ¿cierto? Muy buena en la temporalidad de 15 minutos porque hemos visto en vivo que funciona. Lastimosamente, a favor de la divergencia invertida, pues nunca tuvimos un rompimiento de estructura en 5 minutos. Vean que, por ejemplo, aquí nunca se presentó ningún rompimiento de estructura hacia ventas, ¿cierto? Entonces, por eso, mejor decidimos seguir observando, chicos. Cuando ya vimos que el mercado nos hubiera sacado en el stop loss, hubiera sido un stop loss muy rápido, en cuestión de 30 minutos, hubiéramos estado afuera. Entonces, cuando vimos que el mercado continuó bajando, dándole continuidad a la divergencia invertida, decidimos mejor irnos a descansar. Yo creo que duramos, si máximo habremos durado 1 horita conectados en Londres. Entonces decidimos irnos a descansar para ver cómo se acomodaba el mercado para Nueva York. Teniendo en cuenta, chicos, que en Nueva York había una noticia, en realidad creo que eran como 2 o 3, si no estoy mal. Vamos a retroceder el mercado un poco. Entonces, con este panorama, chicos, no me desperté, o mejor dicho, empezó en Nueva York, porque como le dije ahorita a Gio, estaba realmente muy cansado, chicos. Estos 2 últimos días no he dormido antes de Londres, entonces estaba bastante agotado. Y teniendo en cuenta que hoy había la noticia en Nueva York, dije, no, hoy me voy a dar un tiempito para dormir un poco más hasta tarde y reponer energías, ¿cierto? Y ya lo que vi, obviamente cuando me desperté, fue que se había dado una buena entrada con nuestro setup. Y justamente después de la noticia, ¿vale? Vamos a verla aquí, chicos. Déjenme, yo borro eso por aquí, esas otras líneas, para que tal vez no nos vayan a confundir. Listo, aquí, chicos, entonces, ahí estamos cuando está empezando el mercado en Nueva York, ¿ok? Aquí tenemos, chicos, el impulso en ventas, ¿cierto? Para mí es impulso. El impulso en ventas que hizo el mercado, ¿cierto? Durante todo Londres. Y vemos que para Nueva York, chicos, el mercado se fue acomodando y fue haciendo un pequeño retroceso. Si nos fijamos, chicos, ese retroceso tiene buen descuento. Vamos a mirar de cuánto fue el descuento. Un descuento más o menos del 70%. Y aparte de eso, chicos, aquí tenemos un order block. Un order block clásico que claramente es activado antes de Nueva York, ¿cierto? Es nuestra confirmación de 15 minutos, que ojo, se alinea con la estructura que vamos viendo en un día, ¿cierto? Que vamos proyectando en un día, y vamos a ver la estructura en la temporalidad de 1 hora. Y fíjense, chicos, que en la estructura de 1 hora, ya por aquí el mercado, justamente con la bajada que hizo en Londres, empezaba a quebrarnos estructura también en la temporalidad de 1 hora, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese punto las ventas eran muy posibles, muy probables. Incluso nosotros toda esta semana hemos estado buscando esas ventas
pero no se han presentado muy claras hasta el día de hoy, chicos. Vamos a ver, denme un segundo. Entonces, tenemos en 15 minutos el order block clásico. Voy a subir un poquito más la línea, no está justamente en el order block. Ahí sí. Tenemos la activación del order block clásico y yo me voy a 5 minutos, ¿cierto? A buscar el dibujito, muchachos, y vamos a ver que aquí se forma una pequeña estructura alcista. Justamente esa pequeña estructura alcista que se forma se hace para activar el order block de la temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Ahí empezamos y tenemos que el mercado aún no había roto esa estructura alcista, ¿cierto? Mi último higher high, mi último higher low, yo aquí ponía una línea para estar pendientes si es que el mercado llegaba a quebrar ese higher low, ¿cierto? Ahí empieza Nueva York, chicos, y el mercado se acerca un poco al higher low, pero sin romperlo. Vamos a adelantar un poco más. Ahí continúa el mercado. Ya nos estamos acercando, chicos, a la hora de la noticia. 3 velitas más. Ahí miren, chicos, que el mercado continúa acercándose un poco más al higher low, intentando romperlo. Y la siguiente vela que vamos a ver, chicos, es la vela de la noticia. Esa vela grandota, ¿cierto? Y esa vela grandota precisamente es la que nos termina, chicos, rompiendo la estructura y quebrando nuestro order block, ¿cierto? Entonces, evidentemente, todavía no era la señal para entrar. Apenas estaba quebrando el order block, todavía faltaba que el mercado diera el pequeño retroceso para activar el order block en quiebre del lado contrario y ahí sí tal vez posicionarnos en una venta, chicos. Vamos a ver, sale la otra vela, es la vela de las 8:35 am. Verifiquemos a ver, sí, 8:35. Ahí todavía no se ha activado, ya han pasado 5 minutos después de la noticia, chicos. Entonces quiere decir que a partir de la siguiente vela ya puedo, si se presenta la oportunidad, estar tomando una entrada, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente vela, es la vela de las 8:40. Ahí van 10 minutos después de la noticia. No activa todavía el orden en quiebre, chicos, pero ya digamos que estamos completamente habilitados para operar, ¿ok? Porque ya son 10 minutos después de la noticia. Vamos a destapar la siguiente vela. En ese momento, chicos, son las 8:45 de la mañana, 15 minutos después de la noticia. Naturalmente ya a partir de los 5 minutos estamos habilitados para operar, ¿cierto? Entonces miren que esa vela de las 8:45, chicos, activa el orden en quiebre. Por el lado contrario, yo hice el ejercicio cuando me desperté, obviamente, de mirar cómo hubiera colocado mi stop loss, cómo hubiera sido mi take profit, y hubiera sido una hermosa entrada, chicos. Realmente fue una hermosa entrada la que se presentó después de la noticia de Nueva York, pero bueno, lastimosamente yo me decidí descansar un poco más. Hubiera colocado un stop loss, chicos, de tal vez unos 14 o tal vez unos 13.5 pips, estaría muy bien, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y el objetivo, muchachos, regresémonos a 15 minutos. Y en 15 minutos, chicos, por aquí yo tenía un order block que estaba muy claro, ¿cierto? Y por aquí había otro, ¿ok? Sin embargo, miremos que aquí también, a la altura del low que me creó la noticia, también tenía un muy buen riesgo-beneficio. Chicos, era un riesgo-beneficio de un poquito más grande de un 1.2, era un 1.2.2. Muy buena entrada, repito, chicos. Vamos a 5 minutos otra vez para mirar cómo se desarrolla la entrada. Ahí el mercado sigue bajando, chicos, a favor de nuestra dirección y de nuestro punto de entrada. Miren, chicos, que no dio un retroceso demasiado grande. Miren que aquí dio un pequeñito retroceso hasta activar ese vacío y vemos que ya después dio un nuevo impulso hasta terminar llegando, chicos, hasta un posible take profit que hubiera sido el que yo habría utilizado en caso de haber entrado, ¿vale? Repito, una operación, un 1 a 2, chicos, excelente operación. Lastimosamente no pudimos estar ahí. Vamos a ver en cuánto tiempo se desarrolló hasta llegar al take profit, chicos. Una horita, muchachos. Fue una operación realmente que se dio bastante rápido, ¿cierto? En comparación con otras que hemos tenido que se demoran muchísimo, pero bueno, en esa oportunidad se dio muy rápido. Y vemos que se presenta nuevamente el setup, chicos. Tenemos en cuenta la estructura de una hora, la estructura de un día,
y ya nos vamos a buscar nuestras confirmaciones en 15 minutos y el setup en 5 minutos y se genera muy bien, chicos, se da una muy buena entrada, es un muy buen setup. Y bueno, chicos, ya lo que pasó después, vamos a ver. Lo que pasó después, chicos, fue que el mercado hizo un retroceso un poquito más profundo y continuó la caída, muchachos. Esa caída me gusta mucho, chicos, porque se alinea con lo que yo vengo viendo desde la temporalidad de un día. Miren acá cómo se ve la caída. Tenemos descuento del 80%, muy buen descuento, ¿cierto? No es el habitual, pero es muy buen descuento, entonces sigo proyectando, chicos, las ventas, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve en la temporalidad de una hora, el tema de la estructura. Miremos que por aquí nos rompió ese punto estructural en la temporalidad de una hora. Vamos por ese otro punto, chicos, es otro punto importante de la estructura en una hora. Entonces vamos a ver si es que el mercado va a bajar hacia ese punto, posiblemente sí llegue, pero no va a llegar de forma muy directa, sino que antes haga un retroceso, o puede que haga, ¿cierto? Un retroceso, son posibilidades, y tal vez el día de mañana, chicos, bueno, el día de mañana es festivo en Europa, y en Nueva York hay varias noticias, chicos. Pero bueno, más allá de eso, chicos, yo veo que el mercado se está acomodando muy bonito para las ventas que estoy proyectando desde la temporalidad de un día, ¿vale? Y eso me gusta mucho. Listo, muchachos. Ese fue el postmercado del día de hoy. Espero les sirva, chicos.